Judería y Portal de Valencia. Proseguimos nuestro paseo hasta la plaza de la Sinagoga, que como su nombre indica, fue el eje del barrio judío o call de la onda medieval. Fíjese en los restos de una jamba o puerta que observamos en su acceso desde la morería y que corresponden a la puerta de la sinagoga, hoy desaparecida, siendo una puerta de acceso secundario de la muralla medieval. La plaza de la sinagoga la encontramos en la parte posterior a la iglesia de la Asunción. En esta zona se hallaría la judería, con su edificio religioso más representativo, actualmente ya desaparecido, que le da nombre a la plaza. Desconocemos la ubicación exacta de esta sinagoga, pero sí que encontramos documentos que testifican la existencia de una pequeña comunidad o aljama judía durante el periodo bajo medieval hasta su expulsión en 1492. En el otro extremo de la plaza, descendiendo a la derecha, existió una de las puertas más importantes de la fortificación, el Portal de Valencia o Puerta Sur. Actualmente desaparecida, correspondía a uno de los accesos principales a la villa medieval desde el sur, en el Camino de Valencia. A su lado se halla la acequia principal, así como un molino harinero. A continuación, iniciaremos el ascenso al castillo por les escaletes dels Gat, escaleras de los gatos, uno de los rincones más típicos y emblemáticos de la villa medieval.